Buenas tardes o noches ya casi a todos y todas. Estoy muy agradecido por esta invitación y para poder compartir con ustedes unas ideas que les quiero exponer en esta oportunidad. En realidad lo que voy a hacer ahora es una especie de invitación a soñar y a ver más allá de lo que tenemos y de cómo transformar la realidad en la cual estamos funcionando, digamos. Es una propuesta que está en construcción, no está terminada, eso lo vengo pensando hace algún rato. También ustedes se irán a dar cuenta que no son cosas nuevas, muchas de estas cosas están dichas, están propuestas hace tiempos, ahora, porque es difícil pensar que puede haber cosas nuevas en materia de propuestas de desarrollo y de transformación de la realidad. Tal vez lo único que puedo decir que es nuevo es la manera de pensar las cosas, de organizarlas, de relacionar procesos y de tener una intencionalidad tal vez diferente a la que tiene el modelo de desarrollo que actualmente sigue el país. En realidad, no me voy a extender mucho en esta primera parte, solamente quiero decir que Colombia ha ensayado de todo, y estoy hablando tanto en el tema rural como urbano. Y lo que uno puede hacer de balance es que hemos hecho muchas cosas, estamos haciendo muchas cosas, pero muy pocas de esas cosas resultan bien y muy pocas de esas cosas nos han ayudado a cambiar lo que tenemos. Mi intención o mi enfoque está puesto en el tema de la ruralidad. Y en el tema de la ruralidad, básicamente los pequeños productores, o lo que hoy en día se llama las agriculturas familiares, digamos, es un término amplio. Este es un sector que, como todos sabemos, pues tiene una problemática muy conocida y me parece que está amenazado por 4 grandes tendencias. La primera es el tema de la urbanización y la conurbación. Lo urbano está invadiendo el campo. La segunda es el desarrollo de los mercados. La tercera es la ineficacia e inadecuación de las políticas públicas. Y la cuarta, los procesos de modernización productiva que van sacando a los pequeños productores. Nosotros tenemos una historia bastante larga de ensayos de políticas y de programas que se han hecho en el país, y uno puede decir prácticamente fracasados, a pesar de que algunos han tenido impactos marginales, pero no han cambiado las grandes tendencias de esta sociedad. Y esos ensayos han sido programas como el DRI, el PNR, la reforma agraria, y hoy tenemos ensayos nuevos como el desarrollo rural con enfoque territorial y muchas cosas que están ahí alrededor de esto, y no estamos seguros de que estos sí vayan a tener un resultado satisfactorio y que vayan a cambiar las tendencias de las cosas. Eso es un interrogante, no lo sabemos muy bien, pero hay que estar pendientes de eso. Yo me voy a permitir leer un texto que organicé para hacer un poquito caso al tiempo y no cansarlos a ustedes con mucha literatura, pero más o menos eso es lo siguiente. ¿Cuáles son los puntos de partida de mi propuesta? Que como ustedes vieron, el título se llama Reinvención de la ruralidad y de las relaciones rural-urbanas. Para esta propuesta hemos asumido el concepto de eutopía, que es
un término sugerido por Lewis Mumford, un analista norteamericano, la cual en cierta medida es una buena utopía, o si se quiere decir una utopía posible. La eutopía se diferencia apreciablemente de las utopías clásicas iniciadas por Platón en la República y luego por Tomás Moro, y que siguieron otros autores en diferentes épocas y con distintos énfasis. Hoy tenemos una utopía muy fuerte, que es el neoliberalismo, que es una utopía que busca un mercado puro y perfecto, como lo indica muy bien el sociólogo Bourdieu. Y para los propósitos enunciados nos alejamos de una propuesta que hace Rutger Bregman sobre una utopía para realistas, un libro que se llama así, que busca obtener una renta básica universal, una semana laboral de 15 días y un mundo sin fronteras, saliéndole al paso a las tendencias del capitalismo actual. Bregman se ubica en el campo global de la economía, la sociedad y la globalización, sin llegar a hacer una distinción entre problemáticas urbanas y rurales, por ejemplo. Pero aceptamos la afirmación de este autor que dice que, comillas, es hora de regresar al pensamiento utópico y buscar horizontes alternativos que activen la imaginación. Nosotros diríamos, para alcanzar un orden social imaginado que transforme lo existente para un buen vivir. Bertrand Russell, citado por Bregman, señaló en una oportunidad que, comillas, no es una utopía acabada lo que deberíamos desear, sino un mundo donde la imaginación y la esperanza estén vivos y activos. Es a partir de esa esperanza y la utilización de nuestra imaginación que podríamos lanzarnos a una propuesta que para algunos puede resultar utópica, pero que es posible, partiendo de la realidad existente y no de una idea imaginaria precisamente utópica. Buscamos un camino donde nadie nos quite la esperanza de vivir mejor y un mundo donde, comillas, todos los hombres se tornen hermanos, según reza el himno a la alegría escrito por el poeta alemán Friedrich von Schiller y que Beethoven introdujo muy bien en su 9ª sinfonía. Según Lewis Mumford, hay dos clases de utopías: las de escape, que dejan el mundo tal como está, como son, y que procede a construir castillos en el aire, y las utopías de reconstrucción, que buscan cambiarlo de forma que pueda actuarse en él en nuestros propios términos. La primera es un relato sin rumbo, mientras que la segunda es intencional y pretende reconstruir lo existente. Ese es el camino que nos parece mejor adaptado a nuestra realidad y nuestras posibilidades. Nos interesan especialmente las utopías de reconstrucción, pues el rediseño de la ruralidad que proponemos consiste en lo que Mumford define, comillas, como la visión de un entorno reconstituido que está mejor adaptado a la naturaleza y los objetivos de los seres humanos que lo habitan que el ambiente real, y no meramente mejor adaptado a su naturaleza real, sino mejor ajustado a sus posibles desarrollos. Y agrega, no tenemos que abandonar el mundo real para penetrar en otros mundos realizables, porque estos siempre surgen de aquel. No se trata, en este caso, de poner el deseo por encima de la realidad como lo hicieron los utopistas clásicos, sino más bien construir sobre la realidad, reinventando lo que hemos construido consciente o inconscientemente. No le debemos temer a una utopía que surja de la realidad de nuestro entorno, pues será fácil sentarla sobre cimientos firmes, como indica el autor mencionado. Se trata, al fin, de no dejarnos arrebatar la capacidad de soñar. Una utopía significa regresar a la política, no sustentarse
en una tecnocracia apolítica que decide buena parte de la suerte de los demás con base en un conocimiento técnico y una manera de formular políticas sin la participación de la comunidad o de los actores potenciales, sean beneficiarios o perdedores. Los técnicos tienden a seguir modelos estilizados de políticas provenientes de países que supuestamente han resuelto sus problemas y alcanzado mejores niveles de vida, y donde el éxito se mide por los crecimientos del PIB, no por la felicidad de alcanzar un mundo sostenible, una vida buena, donde todos puedan disfrutar de un mayor bienestar, según diversidad de pensamiento y proyectos de vida. La utopía que asumimos está un poco más allá de la misma utopía reconstructiva de Mumford, pues llega hasta la consideración de una conciencia más cósmica y una ética de mayor alcance, como la sugerida por Ervin Laszlo en sus trabajos en el Club de Budapest y muy bien recogidos en su libro La naturaleza de la realidad y también en El cambio cuántico. Berman dice que el verdadero progreso empieza con algo que ninguna economía del conocimiento puede producir: sabiduría sobre lo que significa vivir bien. Ese es el objetivo que debemos alcanzar, pues significa, como él mismo lo indica, con base en las aportaciones de John Stuart Mill, Bertrand Russell y John Maynard Keynes, comillas, valorar el fin por encima de los medios y preferir lo bueno a lo útil. A la utopía le ha llegado entonces la hora de soñar en un mundo mejor, construir sobre lo construido, transformándolo a partir de la realidad. ¿Qué es entonces la reinvención de la ruralidad y de las relaciones rural-urbanas? Esta denominación general también se puede designar como rediseño de la ruralidad, para dar a entender que el foco de atención inicial es lo rural, y que a partir de él se desata un proceso de cambio y transformaciones que arrastra lo urbano y no al contrario. El término rediseño podría resultar impreciso en la medida que la ruralidad que tenemos fue un diseño impuesto. Por eso el término más apropiado puede ser reinvención. Una pregunta que merece consideración es: ¿qué es más fácil transformar hoy, lo urbano o lo rural, a sabiendas de que ambos requieren el cambio? Empezar por la ruralidad, que es mi propuesta, parece ser un camino prometedor, aunque no es tan sencillo, pues se trata de un espacio considerado problemático y atrasado en el proceso de modernización. Puede ser el punto de arranque, pues es allí donde aparece la necesidad de iniciar una búsqueda de soluciones diferentes a los problemas estructurales que propician el atraso y la pobreza. Lo que aquí se propone es hacer del campo un núcleo de transformación mediante su incorporación a una modernidad hecha a la medida, convirtiendo la ruralidad en un buen vivir y en un estadio tanto de prosperidad como de felicidad. Ello expresa lo que se ha llamado recientemente el pago de la deuda social y política con el campo, mediante una gran transformación. Reinventar y transformar la ruralidad conlleva necesariamente a la reinvención del urbano también, y el cambio de mentalidad de todos aquellos que diseñan y orientan los procesos de desarrollo y sus diferentes relaciones. Es indudablemente una apuesta de largo plazo, una utopía que requiere procesos continuos e interconectados que cambien los equilibrios y desequilibrios actuales hacia un estado de ruralidad sostenible mediante una senda de prosperidad fundamentada en una conciencia cósmica y ética del universo en el que vivimos. Es una manera de salirle al paso al camino elegido hasta ahora, de una senda catastrófica que pone en serio riesgo la supervivencia de la humanidad, el camino del capitalismo salvaje, despiadado y codicioso, y de políticas neoliberales que ponen en riesgo la vida en este planeta. Ervin Laszlo lo ha graficado significativamente como la decisión que debe tomarse cuando se llega a una bifurcación en el desarrollo: o seguir el camino de la catástrofe,
no haciendo nada o poco y mal hecho, o un mundo sostenible donde todos puedan disfrutar de un mundo, de una vida en paz con la naturaleza y donde especialmente sobreviva la humanidad. Allí lo más importante deviene en lo humano, no en el mercado, ni en el dinero, ni en la satisfacción personal, sino en lo colectivo. Nosotros tenemos una ruralidad no deseada. Es una ruralidad que no nos ayuda a resolver los problemas que tienen los habitantes rurales y que no les ha permitido mejorar sus condiciones de vida y su bienestar. Y tampoco les ha permitido convertirse en ciudadanos plenos. Y no se trata, por supuesto, en lo rural de resolver solamente los problemas como lo hace la política pública y lo ha venido haciendo, sino de transformar esa realidad. La ruralidad que tenemos no fue diseñada conscientemente, sino que fue impuesta por las leyes del mercado, por los conflictos y por las equivocadas políticas del Estado, así como por las visiones y actitudes de una sociedad que ha visto lo rural como un problema y no como parte de la solución. La ruralidad actual, construida según los intereses del mercado y de agentes apropiadores, sin misericordia de los recursos más valiosos del paisaje rural y en función de intereses particulares y no de la comunidad, es una ruralidad cooptada, en el sentido que Edgar Rey le da este término. Cooptada por el Estado, por el mercado, por los diferentes grupos ilegales y de concentradores de recursos y poder. La ruralidad está ahogada en una cooptación perversa que no la deja respirar. Para nuestro conocimiento, es claro que la ruralidad que tenemos no es la que queremos, ni la que deseamos, ni la que necesitamos para avanzar en el desarrollo de la sociedad. Y hay muchas razones para ello. Aquí tengo 10 razones, no las voy a leer por razones de tiempo, pero son cosas que todos conocemos. ¿Por qué la ruralidad que tenemos no nos satisface? ¿Por qué? Hay allí muchos problemas. Y lo mismo podemos decir del desarrollo urbano. El desarrollo urbano tampoco nos satisface, no nos garantiza realmente una vida sostenible, un mejoramiento continuo de la calidad de vida. Lo urbano se ha convertido también en un problema muy serio, a pesar de que ha sido construido como la punta de la modernidad de la sociedad. Entonces, la reinvención de la ruralidad se fundamenta en el postulado de que el problema no es lo rural en sí, o los campesinos pobres y desvalidos, o una agricultura que no puede competir en los mercados internacionales y no cambia su modelo extractivista. Ese no es el problema. El problema, como dicen muchos autores, está más en nosotros, en la manera como concebimos lo rural, como lo hemos tratado con una mentalidad urbana y de las actitudes que hemos asumido frente a sus problemas. Vemos la ruralidad desde lo urbano y consideramos que los rurales deben adoptar su estilo de vida, con la idea de que es allí donde se puede alcanzar un mejor nivel de bienestar y donde solo es posible situarse en la modernidad. Le hacemos un culto al desarrollo urbano y despreciamos lo rural. Eso ha hecho esta sociedad toda. Entonces, quiero plantear un término que es como el símbolo de lo que yo quiero significar con la reinvención de la rural, que es ruralizar lo urbano y desurbanizar lo rural. Esos términos de alguna manera están inspirados en 3 artículos que publicó William Ospina en El Espectador el año pasado,
donde expresa bien la idea de una ruralidad imaginada y por qué es necesario asumir un cambio en las tendencias. Según él, se trata de no seguir urbanizando lo rural, o sea, el modelo actual, sino de lo que aquí llamamos ruralizar lo urbano, que indica, según las palabras de William Ospina, comillas, no se trata de despoblar las ciudades y repoblar los campos, sino de impedir que la mancha urbana avance sobre los campos como una enfermedad, y que para ello son más bien los campos los que deben avanzar sobre la ciudad, porque el principal desafío de la especie es reconstruir el bosque planetario, reconciliar la ciudad con el mundo, cierra comillas. También propone él que nos declaremos agrodescendientes, todos, de alguna manera todos tenemos unos vínculos con el agro, tomando enunciados hechos especialmente por grupos de jóvenes recientemente que se han solidarizado con los movimientos campesinos. Y esto último, lo de ruralizar lo urbano, puede entenderse, según mi interpretación, de una manera más simbólica, como la de crear conciencia urbana sobre la importancia y lo estratégico de lo rural, estableciendo por lo tanto unas relaciones armónicas y equitativas entre lo urbano y lo rural. Si los habitantes urbanos asumieran una visión diferente de lo rural, recuperarían y disfrutarían de ese espacio que han echado a perder, y los rurales disfrutarían a su vez de lo urbano. Ambos asumirían una valoración diferente y los urbanos entrarían a apoyar y aún a exigir políticas de desarrollo rural, pues al fin son hermanos y se necesitan unos a otros. En esta visión, rurales y urbanos aceptan y respetan el ordenamiento territorial y se abre la cultura de consumir primero lo propio, lo que proviene de ese otro que es lo rural y el cual se convierte en un referente de calidad de vida. No se trata de que unos y otros invadan los espacios que no les corresponden, sino de compartir precisamente esos espacios que tienen para lograr un mayor disfrute y felicidad. La ruralización del urbano concibe la idea de que el campo avance sobre la ciudad y no al contrario, como sucede hoy con el proceso de urbanización, que está llenando de cemento las áreas rurales aledañas a las ciudades, una invasión que no deja de ser perversa por la forma como se realiza y los objetivos que persigue. Ospina advierte que no se puede considerar a la ciudad como un error. Él dice que el error es, comillas, el rumbo que ha tomado con la civilización contemporánea. La ruralización del urbano se concreta cuando la visión de la vida rural se incrusta en la conciencia de los habitantes urbanos, como ya lo dice, quienes la valoran y la respetan y defienden. Ruralizar las ciudades y grandes centros urbanos es de alguna manera ponerle límites a su expansión y a su misión civilizadora, pues el modelo de urbanización actual se ha convertido más en un mejoramiento de las condiciones de vida, se ha convertido más que en un mejoramiento de las condiciones de vida, en una amenaza para el planeta. Para mí la consigna de ruralizar lo urbano significa entonces lo siguiente: primero, ya lo he dicho, lo repito, crear una conciencia urbana sobre lo rural, que lleve a valorarlo y a verlo de una manera diferente. Es construir relaciones armónicas entre lo rural y lo urbano, dos realidades que hoy ya tienden a ser indistinguibles en cierta manera en los bordes de las ciudades y las áreas de conurbación. Segundo, significa que los urbanos recuperen lo rural en su conciencia y lo disfruten como parte de su calidad de vida, así como los rurales alcancen una visión diferente del urbano y lo utilicen al tiempo para su desarrollo y crecimiento. Ruralizar lo urbano es también hermanar ambas realidades, establecer entre ellos relaciones de comunidad y apoyo mutuo sin esperar contraprestaciones. Tercero, los urbanos deciden entonces apoyar las iniciativas de desarrollo rural propias de los rurales o que provienen del Estado. Los urbanos le exigen al Estado esas políticas porque son grandes beneficiarios de ellas
así vivan en las ciudades. Los planes de desarrollo urbano contienen entonces políticas de desarrollo rural. Cuarto, los rurales y urbanos aceptan y respetan las regulaciones y planes de ordenamiento territorial, participan en su elaboración, ejecución y veeduría mediante acuerdos para el desarrollo. Quinto, aparece una nueva cultura de consumo. Los urbanos le dan preferencia al consumo de los bienes y servicios que les ofrecen las áreas rurales circundantes, consumen primero lo propio antes que lo extranjero. 6. El mayor error que hemos cometido ha sido considerar que el ciudadano rural debe igualarse al urbano para considerarse moderno. Pero también debe ser claro que volver a la ruralidad, valorarla y encaminarla a una modernidad no significa volver a un pasado bucólico de vida rural o volver al pasado. No, ruralizar lo urbano es centrar la ruralidad en la modernidad, sin igualar el habitante urbano con el rural. 7. Ruralizar lo urbano es repensar las relaciones entre estos dos espacios o conglomerados sociales, reinventar los espacios donde cada uno vive y desarrollar sus actividades en términos de una visión diferente del desarrollo. 8. Lo que hay que cambiar no es la ciudad ni el campo en sí, lo que debe cambiarse, como hemos dicho, es la mentalidad, las concepciones, las visiones y la conciencia de la gente que los habita, evolucionando las costumbres, los modos de pensar y de acción. Y finalmente, el rediseño de la ruralidad es además un llamado a la reconciliación e integración del país urbano con el rural. A fin de cuentas, termina siendo un proyecto de reconstrucción del Estado y la sociedad. ¿Cuáles son los objetivos y los alcances de esta propuesta? El objetivo general de la propuesta es buscar el tránsito a un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo, fundamentado en el desarrollo humano y cuyo centro sea el hombre, no el mercado ni el dinero, que se consideran instrumentos más, no fines. Ese proceso se realiza a partir de la transformación del modelo de ruralidad existente y de sus relaciones con lo urbano, lo cual busca el desarrollo de una ruralidad estable y sostenible con base en una política de distribución de la población en el territorio combinada con una redistribución de los recursos del territorio entre la población, especialmente la tierra y sus capacidades y las capacidades. Ese objetivo implica asumir los retos de unas políticas de desarrollo rural y urbano pensadas en sus mutuas interrelaciones. Se trata de abrir campo a un modelo alternativo de desarrollo rural y nacional, fundamentado en un esquema donde la agricultura familiar coexista con el modelo empresarial en las áreas rurales y se le valore en su debida forma, donde se considera que los pequeños productores sí pueden estar en los mercados, son eficientes en el uso de los recursos que poseen y, en fin, donde impere no el modelo único que lo uniformiza todo. La agricultura familiar es el cemento de una clase media rural que fortalece la democracia y contribuye a un equilibrio social y político en el sector y en la sociedad. ¿Cuáles son las líneas estratégicas y los factores de cambio de esta propuesta? Uso la palabra líneas y factores de cambio siguiendo un poco la metodología que se usa en prospectiva cuando se piensa en el futuro y se hace un ejercicio, digamos, académico sobre eso. Las líneas estratégicas hasta ahora que yo identifico son, primero, el ordenamiento territorial, social y productivo de la ruralidad. Segundo, la descentralización política, administrativa e industrial. Tercero, nuevas relaciones rural-urbanas vía ruralización del urbano. Cuarto, la redistribución de la población en el territorio. 5. La reinvención de la gobernanza y la institucionalidad. La ciencia y la tecnología y la investigación se consideran como una línea
transversal de todas las demás, que atraviesa todas las demás estrategias, que tiene una incidencia transformativa muy fuerte. Y los factores de cambio, ¿cuáles serían? En el caso del ordenamiento territorial, social y productivo de la ruralidad, hay una serie de procesos que giran básicamente alrededor de lo siguiente. Un rediseño de la estructura de la distribución de la propiedad rural y el uso del suelo y conformación de una agricultura familiar sostenible y articulada con la agroindustria. B, el cierre de la frontera agropecuaria. C, la implementación de un catastro multipropósito y la aplicación de impuestos prediales que desestimulen el mal uso del suelo y el rentismo. D, freno a la urbanización del campo y la valorización de la tierra. E, conformación de cordones alimentarios alrededor de las ciudades. Y F, el rediseño de los mercados de alimentos, insumos y maquinaria para la agricultura. Si ustedes ven esta lista, es más de lo mismo. Esto es lo mismo que se ha dicho, lo que está planteado, pero vuelvo y repito, estos son instrumentos fundamentales para el cambio, pero hay que ponerlos en una perspectiva diferente, con una visión distinta, pensando en el futuro, no en el corto plazo, con una intencionalidad también diferente. En fin, en el caso de la descentralización política administrativa, considero que los principales factores de cambio son, primero, los incentivos para la ubicación de las nuevas industrias de la cuarta generación en las ciudades intermedias y menores. Segundo, la reinvención del municipio como unidad administrativa y política. Nosotros tenemos un municipio concebido desde la colonia. Estos municipios hoy en día no son instrumentos del desarrollo, son instrumentos de la politiquería y la corrupción. B, C, reinvención de la organización de los territorios y de su fortalecimiento comunidades de planeación. Nosotros tenemos en el caso de Antioquia el territorio repartido en subregiones. Esa figura no, por favor. Hay que reinventarse una figura territorial diferente. Pues llámese provincias, otro tipo de cosas, pero eso que tenemos es una distribución más administrativa, más política, digamos que otra, pero no es. Estamos pensando en desarrollo. Cuarto, mecanismos novedosos de participación de las comunidades. Es un tema enorme, complejo. Quinto, la redefinición de las funciones públicas de los entes descentralizados y sus ámbitos de influencia. Esos son algunos de los elementos transformadores en la descentralización. En la ruralización del urbano, que es la tercera estrategia, eso hace referencia a lo siguiente: articulación de políticas de desarrollo rural y urbano sostenibles, creación de una nueva conciencia de los urbanos sobre lo rural, pactos de solidaridad a través del consumo y el diseño mutuo de políticas, reinvención de asociaciones de consumidores con criterios de ciudadanía alimentaria y parques de recreación con la naturaleza, entre otros. La redistribución de la población en el territorio incluye la conformación de aldeas rurales de nueva generación, puede llamarse centros urbanos rurales. En México, hace poco están haciendo un experimento que no les ha salido muy bien, con una cosa que llaman ciudades rurales. La idea que yo tengo es de crear unas aldeas rurales, unos centros, si ustedes quieren, centros urbanos metidos en la ruralidad, viviendo de la ruralidad con concepción de ruralidad. Muy distinto a los pueblos que tenemos hoy. Eso es diferente. Esto es, bueno, tiene muchas cositas para discutir, pero esa es la idea general.
El desarrollo urbano en la ruralidad. Nosotros hemos hecho desarrollo urbano en las ciudades, pero no hemos hecho desarrollo urbano en el campo. Regulación de los flujos migratorios, un tema también muy complejo. Una conectividad funcional. La aplicación de una renta básica. Demoraríamos un poquito de tiempo porque este tema en el sector rural es importante. Pero lo es cuando aparece un grupo grande de pobladores rurales minifundistas que no tienen opciones ni alternativas si no se redistribuye la propiedad y necesitan una renta básica del Estado para tener una vida digna. Eso solamente se resuelve con una renta básica. Perdón. Llámela una pensión, dele cualquier nombre, gracias. Políticas de población que permitan reubicar pobladores o productores y una garantía del derecho al trabajo. Y la institucionalidad y la gobernanza comprende cosas como la siguiente: nuevas instituciones urbanas y rurales y nuevas regulaciones de sus relaciones, alianzas estratégicas entre actores, el control pleno del Estado sobre los territorios, una cultura ciudadana renovada, nuevos instrumentos de resolución de conflictos y de generación de confianza, aumento en los niveles de conciencia de los habitantes en general y nuevas regulaciones para la contaminación ambiental y auditiva urbana. Como les digo, esta es una lista que parece más de lo mismo, pero hay que situarla en un contexto diferente, en una visión diferente. Porque es claro que cualquier propuesta de cambio y de transformación de lo que tenemos tiene que hacer uso de los instrumentos que se han ido creando. Uno no puede decir que todo lo que tenemos es basura y que no podemos contar con eso, sino que hay que tomar eso, pero ponerlo en un contexto y con una visión distinta y mejorarlo, pero hay mucho, pero mucho que innovar. Esta es una propuesta fundamentalmente que hace un reto a la innovación, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo administrativo, en las relaciones sociales, en las relaciones rural-urbanas, etc. Ya voy a terminar. Consideramos que la ruralidad no puede seguir siendo entonces un ente pasivo y subordinado al desarrollo urbano, industrial y financiero, como lo han postulado desde fines de la Segunda Guerra Mundial todos los académicos que sustentaron un modelo de desarrollo que está fundamentado solo en la industrialización y la urbanización como alternativas únicas y que condujo a una ruralidad que se ha mantenido en buena parte en la premodernidad. Si se quisiera sintetizar en unas pocas expresiones esta propuesta de reinvención de la ruralidad, uno encontraría fácilmente términos como los siguientes, que ya los he mencionado: redistribución de la población en el territorio y de los recursos del territorio entre la población, ruralización de lo urbano, desglobalización de la ruralidad, reinvención de las relaciones rural-urbanas, desurbanizar la ruralidad, ciudades rurales, ciudadanía alimentaria, buena vida, buen vivir, etc. Como se indicó, se trata de construir una utopía sobre los procesos en marcha, transformándolos para generar avances incrementales a través del tiempo, hasta llegar al momento cuando el proceso de transformación esté en marcha, consolidándose y tenga su propio desarrollo. Después de hacer esta propuesta, no hay sino preguntas, y yo no tengo todas las respuestas.
Yo sé que ustedes están ávidos de preguntar cosas. Eso es legítimo, muy bien. Pero eso me gusta mucho porque si tenemos preguntas es porque la propuesta tiene sus cositas por ahí que llaman la atención. Si no tuviéramos preguntas, no estuviéramos haciendo nada. Y es claro que una propuesta de estas, que es de transformación de largo plazo, que no sabemos cuánto tiempo puede demorar, es una propuesta que no la puede desarrollar una sola persona, un solo individuo. Esta es una propuesta para desarrollarlo en grupo, en colectivos, y que necesita apoyo de la institucionalidad también. Esto no es una propuesta que la sociedad civil pueda hacer por sí misma, independientemente del Estado. Tiene que incorporar al Estado en todas sus dimensiones, de alguna manera, en esta discusión, hasta que finalmente se llegue a unas ideas básicas que permitan empezar a actuar. Por eso, yo lo único que pienso es que el único aporte que yo puedo hacer es poner la idea. Otros tendrán que desarrollarla. Otros, en donde de pronto puedo participar yo de alguna manera, tendrán que discutir en detalle cada una de estas propuestas, porque cada una de estas es un tema complejo. Ninguna de las expresiones que yo he mencionado son cosas sencillas y fáciles. Todas implican un trabajo enorme de capacidades y un trabajo enorme de pensamiento y de investigación. Por eso creo que el desarrollo de una propuesta como esta solamente se puede hacer a través de una organización, una fundación, un consorcio, no sé cómo lo puedes llamar, que le llame la idea a la propuesta y que le haga una apuesta al futuro. Y por lo tanto, tenga la capacidad de convocar a los actores que tendrán que comprometerse en esto. Por eso yo les decía al principio, esta es una invitación a soñar. Yo no los estoy invitando a que sigamos haciendo más de lo mismo, a que sigamos quejándonos de lo que tenemos, a que sigamos protestando simplemente por protestar, sino pensemos qué podemos hacer para que esta sociedad se transforme en el futuro, no en los próximos 20 ni 30 años, sino próximos 100 años, no sé cuánto. Pero la idea es que hay que empezar ya, que estamos totalmente atrasados. El tiempo nos está ganando cada vez más, la velocidad con que van los procesos y el desarrollo tecnológico, el conocimiento es de tal naturaleza que cada vez estamos quedándonos atrás. Y no tenemos una propuesta que nos permita ir más adelante. Eso era lo que les quería plantear. Esto es una síntesis de algo que yo vengo trabajando hace algún ratico. Tengo muchas cosas escritas por ahí para discutir. Y bueno, simplemente les quería dejar esa inquietud. Les agradezco mucho la atención y espero pues que no les haya molestado que yo me ponga a soñar aquí en cosas medio utópicas. Muchas gracias.